Muy bien, abramos nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Colosenses. Hoy terminamos. Yo esperaba escuchar un oh. Pero está bien. ¿Quieren que termine? Está bien. Hoy terminamos la carta, una carta maravillosa. Espero que usted la haya disfrutado tal como la disfruté yo. El mensaje del apóstol Pablo a nuestras vidas, ¿no es cierto? Un mensaje total y absolutamente cristocéntrico. Cristo es el centro de toda esta carta y es a Él quien Pablo entrega la gloria, ¿no es cierto? Y es a los hermanos a quienes anima a seguir a Cristo. Vamos a leer, ¿no es cierto?, la parte final de nuestra carta desde el versículo 7. Leemos, recuerden, desde la Biblia de las Américas. Versículo 7 del capítulo 4, dice: en cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones, y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones. Si va a vosotros, recibidle bien. Y también Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completamente seguros de toda la voluntad de Dios, porque le soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en Laodicea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, os envía saludos, y también Demas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que envié a los de Laodicea. Y decid a Arquipo: cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, acordaos de mis cadenas. La gracia sea con vosotros. Y ahí llegamos al final de nuestra maravillosa carta escrita por Pablo a los Colosenses. Como siempre hace y es costumbre de Pablo, al final de su carta, que hace, ¿no es cierto?, la aclaración al final, esta parte final la escribí yo, no se la dicté a mi secretario, sino que la escribo con mi propia mano. Pablo se da el tiempo para reconocer a personas que han sido importantes en su ministerio, personas que han sido importantes en su vida. Qué maravilloso, querido, es que usted se tome el tiempo, y esa es la primera exhortación que podemos tener enseguida, ¿no es cierto? Se tome el tiempo de reconocer a quienes han sido importantes para su vida. Es maravilloso sentir o escuchar que alguien se acerque a ti y te diga: ha sido importante en mi vida, gracias. No pierda ese privilegio de ser de bendición a otros. Pablo sin duda lo hacía. Es más, si usted lee las cartas de Pablo, desde Hechos, incluyendo Hechos y todas las cartas de Pablo, Pablo menciona más o menos 100 personas en sus cartas, con nombre. 100 personas que han estado cerca de él, que han sido sus colaboradores, que lo han acompañado en el ministerio, que son siervos juntos con él. Si usted quiere tener un ejemplo claro de ello, puede leer la carta a los Romanos en el capítulo 16, ¿sí? Pablo allí menciona 26 personas por nombre. 26 personas. Y eso muestra, ¿no es cierto?, lo importante que es para el apóstol reconocer a quienes están a su lado. Reconocer quiénes han sido importantes para él, pues
el ministerio, querido, no nos hacemos solos. El servicio no está hecho, no está diseñado por Dios para realizarlo solo. Nos necesitamos unos a otros. Por eso es que Dios nos tomó y nos introdujo en un cuerpo. Si no fuese así, ¿para qué crear la iglesia? Dios nos hubiese enviado a cada uno a un lugar distinto y además hay lugar en este mundo para que cada uno pueda ministrar al Señor solo. Pero Dios prefirió hacerlo así, para que seamos dependientes los unos de los otros. Y Pablo se toma el trabajo al final de su carta para reconocer a estas personas. Primero, reconoce a sus enviados, a quienes él envía a Colosas, ¿sí? Con un mandato especial, con una encomienda especial. Fíjense, habla de dos personas. Primero, Tíquico. Dice: en cuanto a mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo del Señor. Porque precisamente para eso os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y conforte vuestros corazones. Aquí tenemos a la primera persona, Tíquico. ¿Quién era este hombre? Era un hermano que estaba acompañando a Pablo constantemente en sus viajes. Usted puede encontrar la primera mención de este hombre en Hechos capítulo 20. Cuando Pablo visita Grecia, se encuentra con este hombre que es originario de Tesalónica, un tesalonicense. Y desde ahí, desde Hechos capítulo 20, cuando Pablo comienza o reanuda su viaje por Macedonia, es que Tíquico se une a él y empieza, ¿no es cierto?, a acompañarlo en este sinnúmero de viajes que el apóstol Pablo realiza. Es más, se queda con él, incluso hasta la cárcel. Y usted va a ver, ¿no es cierto?, que aunque no es mencionado Tíquico nuevamente ahí en el libro de Hechos, en Hechos capítulo 28, 27 por ahí, nuevamente se menciona un grupo de personas que va con Pablo en este viaje a Roma y se encarcela con Roma porque él no estaba siendo acusado de nada. Y se mete ahí en esa casa con Pablo, ¿no es cierto?, siendo encarcelado en este arresto domiciliario en su primer periodo de reclusión allí en Roma. Y es a él a quien Pablo lo toma y le dice: hermano, quiero pedirte un gran favor, si puedes ser mi cartero. Si puedes llevar esta carta a los hermanos de ahí en Asia y llevar 3 cartas básicamente, o 4, si somos literales, ¿sí? Una carta a los colosenses, una carta a los laodicenses, que es la que menciona Pablo, que no es una carta que está en el canon de las Escrituras, una carta a los efesios y una carta personal a una persona específica a la cual tenía que pedirle un favor muy grande. Este hombre se llamaba Filemón, ¿sí? Entonces, Tíquico es enviado con esta misión de llevar estas cartas, ¿sí? Estas 4 cartas a los hermanos. Fíjense que inicialmente cuando Pablo habla de Tíquico, dice que es nuestro amado hermano, dice de él que es un fiel ministro y consiervo del Señor. Un fiel ministro y consiervo del Señor. Las mismas palabras que utilizó para referirse a otro hombre al principio. Fíjate, tal como lo aprendiste de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es un fiel servidor de Cristo de nuestra parte. ¿Quiénes son estos hombres? Servidores del Señor, primero que nada. Pero fíjate, Pablo se refiere a Epafras o a Tíquico de la misma forma. Nuestro amado hermano, obviamente, hijos de Dios, ¿sí? Somos hermanos. Pero también dice que eres un fiel ministro, un diácono. Y aquí, a ver, voy a forzar al máximo su memoria. Porque estoy citando, esto lo dije, creo que el segundo estudio. No sé si el segundo o el tercero, pero creo que el segundo. Estas 2 expresiones que usa Pablo aquí, la expresión de ministro o diácono y la expresión de consiervo o sundulos, tienen 2 implicancias, 2 énfasis. ¿Quién se la juega?
¿Quién se la juega? ¿Cuáles son los énfasis en estas palabras? Si se la juega bien, sin error, yo le traigo un regalo la próxima semana. Se lo entrego aquí delante de todos. ¿Qué énfasis tenía la primera palabra, la palabra ministro o diácono? ¿En qué hacía el énfasis? ¿Sí? Exacto. Uy, se me está poniendo dura la cosa. ¿Sí? Estaban trabajando, sirviendo juntos, pero el énfasis está en que están sirviendo al mismo Señor, el mismo amo. ¿Sí? Tenemos algo en común, servimos juntos, él es un ministro y que trabaja en el mismo ministerio que yo, el mismo amo tenemos. ¿Sí? Y la otra, vamos a darle la oportunidad a Yarna para que se la juegue y se gane el premio. Así es que, consiervo, ¿qué énfasis tenía? Mientras yo tomo agua. Sí, esa es la tarea del consiervo, del siervo en general. La Yarna es de 7, ¿sabes? Es mi alumna en la academia y no sé si no se ha sacado algún 7, todos puros 7. Pero justo ahora me falló. No. La segunda expresión, la expresión que Pablo se refiere a él como consiervo, sun dulos, alguien que está sirviendo junto a mí, ¿no es cierto? Esa expresión, ese prefijo sun, que aparece en cualquier palabra griega, significa que estamos juntos, pegaditos, y después lo utiliza de nuevo Pablo. ¿Sí? Sun dulos, está sirviendo junto a mí, se hace el énfasis en cuanto al servicio. No solo tenemos el mismo amo, sino que hacemos lo mismo. Por eso está muy cerquita lo que dijo Adriel, ¿no es cierto? Que servimos juntos al Señor, predicamos el Evangelio. Ese es el gran trabajo que tenemos nosotros, a través de muchos servicios, a través de muchas cosas que podemos hacer. El fin es anunciar el Evangelio. Pero este hombre, Tíquico, un fiel hermano, un amado hermano, un fiel siervo, un consiervo, era aquel, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo envió con las cartas. Y también tenía 2 funciones o 3 trabajos que hacer. Primero, llevar la carta, ¿no es cierto? Pero fíjate, el segundo trabajo que tenía que hacer era, dice, para que sepáis nuestras circunstancias. El hermano ¿no es cierto? Este hermano Tíquico iba a pararse frente a la iglesia y le iba a contar en qué circunstancias estaba Pablo, qué estaba pasando con Pablo, cómo estaba Pablo, si estaba enfermo, si no estaba enfermo, si estaba animado, si no estaba animado, si estaba preso, si estaba... Todo lo que quisieran preguntar acerca de Pablo, él estaba ahí para contestarlo. Pero no solo esto, sino que fíjate que también dice, y conforte vuestros corazones. Ese era otro de los grandes propósitos que tenía este hermano al llegar a la iglesia allí, ¿no es cierto? Confortar los corazones de los hermanos, animarlos a seguir adelante. Estamos pasando por circunstancias difíciles, se están introduciendo los falsos maestros a la iglesia, pero ánimo, tenemos que mirar al Señor. Él es el principal, Él es el preeminente en nosotros, Él debe ser el número 1 en nuestras vidas, confortar los corazones. Pero no solamente envió a Tíquico, sino que envió a otro hombre. Fíjate el versículo 9, y con él Onésimo. Para que podamos entender quién es Onésimo, usted tiene que leer la carta que escribe Pablo a Filemón. Onésimo fue un esclavo de Filemón. Posiblemente sirvió en la casa de Filemón. Por circunstancias que no sabemos, Onésimo huyó de la casa de Filemón y, ¿no es cierto?, en su escape fue tomado prisionero y puesto en una cárcel ahí en Roma. Y circunstancias de la vida, comillas, ¿no es cierto?, lo pusieron al lado de la prisión de ¿quién? Esto es meramente, ¿cómo se llama? Estoy inventando nomás, pero lo pusieron, ¿dónde? Pablo. Y estaban ahí cercanos. Y Pablo le predicó el Evangelio a este hombre. Y este hombre conoce al Señor y se convierte en un hijo. Usted puede leer la carta de Pablo a Filemón, una carta muy personal en la cual Pablo envía nuevamente a Onésimo a Colosas, porque ahí es donde vivía Filemón también,
y le dice, Onésimo, tienes que poner orden en tus cosas, tienes que arreglar tus asuntos, y lo envía nuevamente a su amo. No sin antes escribir esta carta, ¿no es cierto?, que le escribe a Filemón, pidiéndole específicamente por Onésimo. ¿Y sabe cuál fue la petición de Pablo a Filemón? Perdónalo. Perdónalo, porque él es un hijo de Dios hoy. Es más, le dice Pablo, si él te debe algo, ponlo a mi cuenta, yo te lo pago. Qué maravilloso, ¿no? Cómo Pablo levanta a este hombre, lo empuja al servicio, le da las posibilidades de servir al Señor. Y no solo esto, fíjense cómo lo refiere a los hermanos ahí en Colosas. Fiel y amado hermano. Primero se refiere a Onésimo como un fiel y amado hermano. No tiene ninguna duda en ponerlo al frente de todos y decirle, él es un hijo de Dios. Es un fiel y amado hermano. Aquel que reconoció a Cristo como el Salvador de su vida. Y también, fíjate que continúa diciendo, y que es uno de vosotros. Esto suena lindo, suena casi romántico, ¿cierto? Es decir, es uno de ustedes, es uno de los de Colosa, un hermano en la iglesia, pero para. Él es un esclavo. ¿Sí? No lo puedes poner al mismo nivel mío, que yo soy un señor. ¿Y qué está haciendo Pablo? Está haciendo en esto, ¿no es cierto? Levantando a este hombre, poniéndolo como lo que es, un hijo de Dios. No hay división. ¿Te acuerdas lo que escribió, lo que decía Pablo a los mismos colosenses? No hay diferencia entre esclavo o libre, entre judío o gentil, entre hombre o mujer. No hay diferencia, somos todos iguales frente a Dios. Y es por eso que envía a este hombre para restaurar su vida. Para restaurar su vida, para mostrar que este Onésimo, un hijo de Dios, un creyente fiel, hoy era diferente. Y tenía que ser tratado de esa forma, como un hombre diferente. Y seguro, ¿no es cierto?, que cuando Pablo estaba escribiendo, ¿recuerdan los pasajes anteriores que estudiamos acerca del trato de los siervos y los amos y los amos y los siervos? Seguro que Filemón estaba escuchando eso. Seguro que Onésimo estaba ahí sentado en la congregación escuchando lo mismo y diciendo, tengo que obedecer la voz de Dios. Pablo reconoce a estos dos hombres. Hombres que, fíjate, dice, ellos os informarán acerca de todo lo que pasa, lo que aquí pasa. Hombres fieles. De ambos, el apóstol dice que son siervos. De ambos dice que son fieles. De ambos dice que son hermanos que aman al Señor. A ellos, el apóstol les dio el privilegio de llevar esta carta. No solo la función de carteros, sino que la función de animar a los hermanos, de consolar a los hermanos, de fortalecer a los hermanos. Pablo reconoce a quienes son sus enviados, pero no solo esto, sino que reconoce a quienes son sus colaboradores. Hay un grupo de personas que está junto a Pablo allí en la casa, aquellos que están dispuestos a colaborar con Pablo, a proveer para las necesidades de Pablo. Seguro eran los que los mandaba al supermercado a comprar, ¿no es cierto? Los mandaba a hacer mercado. No puedo salir de la casa, muchachos, así que alguien tiene que ir a la feria, ¿no es cierto? Y ahí iban ellos a comprar, ¿no es cierto? Uy, se me olvidó comprar pan. ¿Quién va a comprar el pan? Sí, estoy haciéndolo un poco lúdico nomás, ¿no es cierto? Pero esa era la función de estos hombres, estar ahí, cuidar del apóstol, proveer para el apóstol, atender las necesidades del apóstol. Menciona a 6 personas, básicamente aquí. Fíjense, versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. ¿Quién era este Aristarco? Otro hombre importante, ¿no es cierto?, que era este hermano que había acompañado a Pablo en los viajes misioneros, también es mencionado en Hechos capítulo 20. Desde ahí en adelante le acompañó a Pablo hasta que llegó a Roma. Ahora, fíjense, cuando hablamos de estos hombres que fueron con Pablo desde
desde que fue acusado ahí, ¿no es cierto?, en Jerusalén y trasladado a Roma. Ustedes pueden leer todos los hechos en el capítulo 27 y 28 de Hechos. Las cosas que pasaron, y a veces nosotros nos centramos en Pablo. Pobre Pablo, pasó las de Kiko y Caco, como decimos acá, ¿no es cierto?, para llegar a Roma. Pero no se olviden que estos hombres iban con Pablo. No fue solo Pablo el que naufragó, fueron ellos también. No fue solo Pablo el que estuvo al punto de morir ahí ahogado, ellos también estaban ahí. Uno de ellos era este Aristarco, de quien Pablo dice compañero de prisión. Un compañero, aquel que estaba ahí junto a mí, sufriendo lo mismo que yo. ¿Él cometió algún crimen? Obvio, el apóstol Pablo tampoco, ¿no es cierto? Pero el acusado, ¿quién era? El apóstol Pablo. Y ellos, sin embargo, estaban ahí, junto al apóstol Pablo. Otro hombre que es mencionado, fíjate, Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibiste instrucciones, si va a vosotros, recibidle. ¿Quién era este Marcos? Sobrino de Bernabé. Muy bien, excelente. ¿Sí? Sobrino de Bernabé. ¿Pero qué conocemos destacado de este Marcos? ¿Alguien me puede decir? A ver, pero no murmuren, díganlo fuerte, sin miedo. Si se equivocan no lo voy a dejar en vergüenza, no se preocupen. Me voy a reír, pero no lo voy a dejar en vergüenza. El escritor del Evangelio, exacto. Este Marco que es mencionado por el apóstol Pablo aquí es quien escribió el segundo Evangelio. Mateo, Marcos. ¿Sí? Marcos. Es conocido también como Juan Marcos. ¿Sí? Él salió junto a Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. Ahora, ocurrió un hecho especial, y este Marco es conocido por este hecho especial, ¿no es cierto? Es que a la mitad del viaje decidió volverse para la casa. Dijo, no, chiquillos, esto no es para mí, perdónenme, extraño a mi mamita, ¿sí? Y se fue para la casa. Y abandonó. Pero después, cuando quisieron comenzar el segundo viaje misionero, Bernabé llamó a Pablo y le dijo, oye, ¿recuerdas a mi primo? Y Pablo lo mira, ¿ese Marco? Sí, ¿por qué no lo llevamos nuevamente al viaje? No, estáis locos, no lo vamos a llevar. Sí, nos abandonó a la mitad del viaje, ¿qué se te ocurre? ¿Lo vamos a llevar? No. Y, ¿no es cierto?, dice la Biblia que hubo tal desacuerdo entre Bernabé y Pablo que se separaron. Y Pablo continuó su segundo viaje solo, comillas, porque después se empezaron a unir personas con él. Y Bernabé realizó otro viaje junto a Juan Marcos. Se dice también, ¿no es cierto?, que este Juan Marcos es hijo de María, una de las Marías que aparece en los Evangelios, que es dueña de un lugar muy importante para los discípulos y los apóstoles del Señor, y el mismo Señor que nosotros lo conocemos como el aposento alto. ¿Sí? Ahí donde era el centro de operaciones de Jesús en Jerusalén, era dueña la mamá de Juan Marcos. Entonces, él estaba muy cercano al Evangelio, posiblemente conoció al Señor. Muy probablemente lo vio ahí pasar alguna vez, ¿no es cierto? Escuchó alguna enseñanza del Señor mientras estaba reunido con sus discípulos ahí en el aposento alto. Este hombre, importante, ¿no es cierto? Importante, que más tarde escribe el Evangelio. Quien dice la tradición, ¿no es cierto?, que se convirtió en un discípulo de Pedro y que directamente de Pedro escuchó la historia del Evangelio, ¿no es cierto?, no solo lo que él vio, sino que escuchó los detalles del mismo Pedro y ahí escribió su Evangelio. Este hombre nos enseña, ¿no es cierto?, cómo Dios da segundas oportunidades. En un momento cuando él desertó, fue visto como un desertor, fue dejado atrás como un desertor, el Señor lo levanta nuevamente. Y es más, el apóstol Pablo lo reconoce aquí y al final de su historia, al final de su vida, cuando está escribiendo la última carta, que es la segunda carta de Pablo a Timoteo, él dice, fíjate, diciendo a Lucas, dice, versículo 11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos
y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Cuando el apóstol Pablo, comenzando el segundo viaje, dijo, este no me es útil, no lo voy a llevar, es un desertor. Ahora al final de su vida dice, es útil, tráelo. Qué maravilloso como Dios restaura las vidas, ¿no? Qué maravilloso como Dios da oportunidades. Querido, el que caigamos no significa que tú estás eliminado para Dios. Dios siempre tiene oportunidades. Siempre tiene oportunidades. Siempre tiene la oportunidad de levantarte y ser restaurado. Finalmente, habla de un tercer persona. Dice, y también Jesús, llamado justo. Y dice solamente esto de este hombre. Jesús, llamado justo. Ahora, qué interesante, porque es lo único que se dice de este hombre en toda la Biblia. Jesús, que es llamado justo. Ahora, con eso nos debería bastar para saber cómo era este hombre llamado Jesús. ¿Sí? Porque si le tenían por sobrenombre justo, no era cualquier cosa. No era Jesús el amable, no era Jesús el simpático, no era Jesús el buena onda, no, era Jesús justo. Y con eso debería bastarnos, ¿no es cierto? Un hombre que era reconocido por su justicia, era reconocido por su integridad, era reconocido por ser un hombre de una sola línea, Jesús justo. ¿Sí? Y no vamos a interpretar ninguna otra cosa que no sea eso. La Biblia dice que se llamaba Jesús, nada más, sí. Pero sí me quedo con ese reconocimiento que Pablo hace de este hombre, que era llamado justo. Era llamado justo. Y fíjate que continúa diciendo de estos hombres, dice, estos, los tres que mencionó, son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que eran colaboradores de él en el reino de Dios. ¿Qué significa? Que estaban sirviendo juntos, que estaban ministrando juntos, que estaban predicando y anunciando el evangelio a este mundo juntos. Eran siervos, tal como él. Pero fíjate que continúa diciendo que son de la circuncisión y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Ellos eran colaboradores, estaban sirviendo juntos con el apóstol Pablo. Ahí tienen otra palabra que tiene el prefijo sun, ¿sí? En el griego. Estar juntos, trabajar juntos. Sunergos es la palabra. Están trabajando juntos. Son de la circuncisión. ¿Qué significa eso? ¿Qué son qué? Son judíos. Estos tres, Aristarco, Marco y Jesús el Justo, son judíos. Están trabajando junto al apóstol Pablo y dice que son un estímulo, ¿sí? Que son un estímulo para mí. ¿Sabes que me puse a estudiar esta expresión? ¿Qué significa que sean un estímulo para el apóstol? Y me encontré con una frase maravillosa que dice que, estudiando la palabra, dice que la palabra estímulo o la palabra paregoria, que es la palabra griega, es una forma verbal que significa medicinas que alivian la irritación. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. Ellos son un estímulo, son los que llevaban alivio al corazón irritado, podríamos decir, de Pablo. Cuando estaba ahí en la cárcel, porque chiquillos, mira, hermanos queridos, ¿sí? Yo me imagino al apóstol Pablo, y no sé si es película mía, pero yo me lo imagino a un hombre común y corriente, como cualquier otro. Tiene que haber tenido tiempos en los cuales tiene que haberse sentido medio bajoneado, ¿o no? Yo no veo al apóstol Pablo como Superman, que no le pasa nada, el hombre de acero, no. Tiene que haber habido momentos difíciles para él, momentos duros.
momentos en los que miraba a su lado y se veía solo, pero se paraban estos 3 judíos y le decían: Pablo, no estás solo, aquí estamos nosotros, contigo, acompañándote. ¡Wow! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! ¿Cuánto necesitamos en nuestras vidas? Aristarcos, Marcos, Jesús justos, aquellos que estén con nosotros en los momentos tristes, aquellos que estén con nosotros en los momentos difíciles, que traigan alivio a nuestra alma. ¿Estás dispuesto a ser un Aristarco? ¿Estás dispuesto a ser un Marco? ¿Estás dispuesto a ser un Jesús justo? Porque, querido, los necesitamos. Los necesitamos. Pero no solamente habla de estos colaboradores judíos, sino que luego introduce a 3 otras personas que son los que no son judíos, porque no entran dentro de la definición anterior, ¿no es cierto? Estos 3 son los de la circuncisión, y los siguientes 3 que mencionan no son de la circuncisión, son gentiles. Fíjate, el primero de ellos, Epafras. Ya hemos hablado un montón de él, ¿no es cierto? Epafras fue la persona que se levantó ahí en Colosas y empezó a predicar el Evangelio, probablemente, como dijimos al comienzo, escuchando el Evangelio en Éfeso, o siendo partícipe de ese instituto bíblico que formó el apóstol Pablo ahí en Éfeso, ¿se recuerdan? Y después volviendo a Colosas y predicando el Evangelio y fundando las iglesias, posiblemente no solamente en Colosas, sino en la Odisea y en Herápolis. Este hombre que fue enviado por los hermanos a Roma para saber el estado en que estaba el apóstol Pablo, aún sin conocerle, estaban preocupados de él. Y ahí llegó Epafras, ¿sí? Fíjate que dice: Epafras es uno de vosotros, un colosense, siervo de Cristo, os envía saludos. Fíjate que dice de Epafras: siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. Este hombre estaba esforzándose. Esa palabra, esforzarse, es la palabra agonía, ¿sí? La palabra agonía tiene que ver con un esfuerzo al máximo, la lucha que tenían los atletas para competir, para ganar, ¿no es cierto?, dando hasta su último esfuerzo. Y ahí estaba Epafras orando por los hermanos, por los colosenses, por los laodicenses, por la gente de Hierápolis, esforzándose en la oración por ellos, con motivos de oración específicos. Fíjate, para que estéis firmes y perfectos y completamente seguros de toda la voluntad de Dios. 3 cosas: firmes, perfectos y completamente seguros de la voluntad de Dios. Firmes. ¿Recuerdan ese concepto, no es cierto? Que estar así, parado firmemente con el escudo en la mano, esperando el ataque del enemigo. Esa era la idea, ese término militar que significa estar firme, esperando el ataque del enemigo. Los pies ligeramente separados, rodillas flectadas para ejercer más fuerza, firmes. Pero no solamente esto, sino que habla de firmes, para que sean perfectos. Está orando para que ellos sean maduros, capaces de entender la palabra de Dios. Y no solamente esto, sino que completamente seguros. Y aquí el apóstol Pablo introduce una palabra que ha estado usando constantemente, la palabra clave de la carta. ¿La palabra cuál es? La pueden decir en griego, ya deberían sabérsela. Empieza con P. ¿Quién la dijo? Juan Carlos. Pleroma, ¿sí? Pleroma, la palabra pleró, que significa estar completo, estar entero, que no le falta nada. Y el apóstol Pablo usa esta palabra aquí, ¿no es cierto?, para decir que los hermanos tienen que estar completamente seguros. ¿Seguros de qué? De la voluntad de Dios, de toda la voluntad de Dios. Entender cuál es el plan de Dios para ellos. Entender qué es lo que Dios quiere de su vida. Está orando Epafras, para que los hermanos sepan dónde va la micro. ¿Sí? ¿Sí entienden el dicho? Para que sepan para dónde va la micro.
sepan qué es lo que Dios quiere de ellos. Por eso está orando constantemente por los hermanos. Fíjate, versículo 13, porque yo les soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en Laodicea y en Hierápolis. Ese profundo interés significa que Él está constantemente doblando sus rodillas, intercediendo por los hermanos, para que estén firmes, para que estén seguros de la voluntad de Dios y para que sean perfectos, para que alcancen la madurez. Oraciones con sentido, oraciones espirituales, oraciones escriturales, oraciones de interés. ¿Estás orando por tus hermanos de esta forma? ¿Estás orando por tus hermanos para que alcancen la madurez? No para decirle, Señor, este es un inmaduro, por favor, que no. Rogando a Dios para que alcance madurez, para que crezca espiritualmente. Ese era el corazón de Epafras, quien había formado la iglesia, quien había levantado ese testimonio allí en Colosas, en Hierápolis, en Laodicea. Menciona a otro hombre, luego, versículo 14, Lucas, el médico amado, os envía saludos. ¿Quién es este Lucas? El escritor del tercer evangelio, Lucas, un historiador. No solamente escribió Lucas, esos evangelios, sino que escribió el libro de los hechos de los apóstoles. También fueron escritos por él. Un hombre de una profesión destacada, un hombre que se dedicó a estudiar, a inquirir, a investigar el evangelio. Ahora fíjense qué maravilloso, es porque estaban ahí en la misma casa, junto al apóstol Pablo, el escritor del segundo evangelio y el escritor del tercer evangelio. Probablemente compartieron ideas. Hay algunos estudiosos que dicen que probablemente ellos compartieron ideas, compararon historias, porque sus evangelios también son muy parecidos. ¿Sí? Pero ahí estaban. Este hombre que escribió la carta a el libro de los Hechos, y ustedes van a ver cómo él constantemente escribe su carta en primera persona. Y está hablando de nosotros, viajamos, fuimos para allá, vinimos para acá. Constantemente él está hablando, ¿no es cierto?, y mostrando nosotros. Desde Hechos capítulo 16, donde aparece por primera vez en el segundo viaje misionero, hasta el final de la carta, es mencionado, ¿no es cierto? Y él aparece como este actor principal, un hombre que estaba muy preocupado de Pablo, que estaba constantemente acompañándolo, que estaba ahí en la cárcel con el apóstol. Lucas, el médico amado. Finalmente, Demas. Y dice, menciona esto nomás de él. Y también Demas. Ahora, este Demas tiene una historia. A partir de este momento, ¿no es cierto?, habla de Demas, un hombre que también es mencionado en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Perdón, de Pablo a Timoteo. Pero fíjese qué interesante, porque Demas está allí en la cárcel con Pablo. Es mencionado en la carta a Filemón también, como uno que está acompañando a Pablo, uno que está sirviendo junto a Pablo. Pero cuando está terminando la historia del apóstol Pablo, ahí en la segunda carta de Pablo a Timoteo, él escribe a Timoteo, le dice, procura venir pronto venir a verme pronto. Versículo 10, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo. Qué triste, ¿no? Que aquel que estaba junto al apóstol, que estaba sirviendo al apóstol, y estaba sirviendo con el apóstol allí en Roma, años después, y no muchos años después, probablemente 4 años después, el apóstol dice, Demas me abandonó. Ahora, no es el hecho de que lo haya abandonado, sino que la razón por la cual lo abandonó. ¿Te das cuenta cuál es la razón? Amó al mundo, se enamoró del mundo
puso sus ojos en el mundo, dejó de mirar a Cristo para ver las cosas del mundo y se fue. Fíjense qué contraste, ¿no es cierto?, entre Demas y Marcos. Aquel que empezó mal pero terminó bien, Marcos. Demas es el que empezó bien y terminó mal. Qué maravilloso es entender, querido, que Dios es un Dios de oportunidades. Qué maravilloso es saber que Dios nos invita a todos de la misma forma a servirle. Pero qué maravilloso saber que tú tienes la respuesta. Tú eres responsable por tus actos frente a Dios. Y sí, ¿no es cierto? Pablo dice de Marcos, me es útil para el ministerio, pero porque él se sometió a un hombre, seguro que se sometió a un hombre como Bernabé, hijo de consolación, que es conocido en la Biblia por ser un hombre discipulador. Si quieres tener el ejemplo de un hombre que es discipulador por esencia, ahí está Bernabé. Tomó a Pablo y lo formó, ¿no es cierto?, y a muchos otros. Era conocido como el hijo de consolación. ¿Sí? Y seguro que lo tomó a su lado, lo formó y lo encaminó nuevamente, y después lo tomó el apóstol Pedro e hicieron el mismo trabajo. Demas tuvo la misma oportunidad. Estaba con el apóstol Pablo, en la cárcel con el apóstol Pablo, escuchándolo día a día, escuchando las mismas enseñanzas todos los días. Pero él miraba por la ventana, miraba por la puerta y empezó a gustarle el mundo. Y se enamoró del mundo y se fue tras el mundo. Qué terrible, ¿no? Qué increíble. Pablo no solo reconoce a sus enviados, no solo reconoce a sus colaboradores, sino que también reconoce a los creyentes allí en la misma iglesia. Termina diciendo, saludad a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y finalmente habla a un hombre llamado Arquipo. 3 grupos que son mencionados. Primero un grupo, la iglesia en la Odisea. Aunque esta carta fue enviada a los colosenses, Pablo dice, una vez que leyeron la carta en ustedes, intercambien las cartas. Hay 2 cartas, una que dije que no es canónica, ¿no es cierto?, que es la carta a los laodicenses, que no la conocemos y no tenemos registro de ella, ¿sí? Y fueron enviadas una carta a cada iglesia. Cuando estas cartas sean leídas, dice el apóstol Pablo, intercámbienlas, ¿sí? La carta a los colosenses, léala ahí en la Odisea, y la de la Odisea, léala en Colosas. ¿Para qué? Para lograr mayor crecimiento en los hermanos. Seguro las instrucciones o los consejos que daba a los colosenses no eran los mismos que le daba a los laodicenses, y así podían seguir creciendo y compartiendo ese tiempo. Saluda y reconoce a los hermanos en la Odisea, pero también reconoce a esta mujer llamada Ninfas. Buen nombre, ¿eh? Si están considerando nombre, lo que están esperando, ahí tienen para una niña, Ninfas. ¿Ah? Buen nombre, ¿sí? Pero ¿qué dice de esta hermana? No dice mucho tampoco, pero sí dice algo muy importante. ¿Qué dice? La iglesia que está en su casa. Probablemente la misma iglesia en la Odisea. ¿Sí? Esta hermana probablemente es de la Odisea y su casa fue abierta para que la iglesia formara parte de su hogar, ¿no es cierto? Obviamente vemos que es una mujer que tenía una casa grande, o sea, tenía un buen pasar económico. Hay varias mujeres destacadas en la Biblia, ¿no es cierto?, que habla de ellas de esta misma forma. Lidia es otra de ellas, vendedora de púrpura de Éfeso, que también abrió las puertas de su casa. Pero ahí está, Ninfas, esta mujer que no le importó lo que tenía, no le importó su comodidad, sino que abrió las puertas de su casa. Hermano, juntémonos aquí en mi casa. Ahí tienes una mujer que ama al Señor, ¿no es cierto?, que no mira sus bienes por sobre los del Señor,
que sabe dónde pone sus ojos. ¿Sí? Y finalmente, como les dije, le habla a este hombre, Arquipo, y dice versículo 17, y decida Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. ¿Quién era este Arquipo? Posiblemente, ¿no es cierto?, era, según lo que yo he estudiado y lo que dicen casi todos los comentaristas, probablemente era hijo de Filemón, ¿sí? Filemón y Apia, ¿sí? Ellos eran matrimonio y su hijo era Filemón, un hombre que, fíjate que dice Pablo, que él había recibido un ministerio especial de parte de Dios. En Filemón, en la carta que escribe Pablo a Filemón, en el versículo 2 dice, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Ahí está, la iglesia estaba en la casa de Filemón, probablemente de Apia, y fíjate que dice Arquipo, nuestro compañero de milicia. Era un hombre que estaba sirviendo al Señor, alguien que estaba ahí con la espada en la mano también junto al apóstol Pablo, resistiendo a las acechanzas del enemigo. Este hombre, a quien Pablo le dice, cuida el ministerio que se fue entregado, ¿no es cierto? Dice, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. No es una exhortación, porque Arquipo no lo estaba haciendo, sino que es una exhortación de ánimo. Y esta expresión cuida es lo que nosotros podríamos traer al actual ojo. Ojo, que recibiste un ministerio del Señor para que lo cumplas. No te olvides, tienes que cumplir el ministerio del Señor. En estos reconocimientos el apóstol Pablo lo que quiere hacer es que realmente podamos ver hombres y mujeres que amaban al Señor, que no se estaban mirando a sí mismos, sino que tenían puestos sus ojos en el Señor y que estaban desechando los bienes de este mundo para seguir a Cristo, dejando las comodidades de su casa para encerrarse junto a un prisionero, dejando las comodidades de su hogar para emprender largos viajes con una sola misión: cuidar la obra de Dios. Es a ellos a quienes Pablo termina diciéndole, la gracia sea con vosotros. Es maravilloso. Si tú vas al primer capítulo, al primer versículo de esta carta, Pablo escribe y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Él termina con las mismas palabras, la gracia de Dios, la gracia sea con vosotros, porque querido, sin la gracia de Dios no somos nada. Sin la intervención divina de Dios en nuestra vida es y somos nada. La gracia es la más grande y fundamental de todas las bendiciones. Es el favor de Dios en Cristo para el que no lo merece, transformando nuestros corazones y vidas y llevándolo hasta la gloria. Nos toma y nos traslada al reino de su Hijo. ¿Recuerda? Solo por gracia. Querido, ¿qué necesitamos para vivir en este mundo? Nada más que la gracia de Dios. ¿Qué necesitamos para entender que no necesitamos nada? Estamos completos en Él. Él es el nombre por sobre todo nombre.
sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar. Y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad y canta: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es serle adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará: Señor, has vencido la muerte y la maldad. En victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es serle adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es, nombre sobre todo es, nombre sobre todo es. Algún día, en el futuro, estaremos rodeando el trono. Y clamando: no hay otro nombre sobre tu nombre. Al Cordero, Él es el que merece toda nuestra gloria, toda nuestra honra. Él es el que merece estar en primer lugar en nuestras vidas, hermanos. Pero hoy, no en el futuro, no mañana, hoy. Y si hoy tú tienes que tomar una decisión, es hoy el momento, querido. De no más mirar a tu alrededor. No mires las cosas. Mira al Salvador. Él debe ser el primero en tu vida. Bendito Padre Celestial,
Gracias, Señor, porque a ti te debemos todo. Gracias, Señor, porque sin tu sacrificio estaríamos muertos, esclavos. Pero hoy podemos disfrutar de la libertad que solo tenemos en ti. Pero qué vergüenza, Señor, cuando a veces te llamamos Señor y no eres el primero en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que realmente cuando te llamemos Señor estemos diciendo la verdad, no simplemente un nombre, el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor, el número uno, el primero. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, te lo rogamos, Señor. Ayúdanos a dejar de mirar en forma horizontal para que nuestra mirada esté siempre puesta arriba en forma vertical. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.